cuanto al marco cronológico de Hechos 7 al 9, estos tres capítulos cubren un periodo aproximado de 1 a 3 años y representan uno de los puntos de inflexión más dramáticos del libro. De los versículos 1 al 60 del capítulo 7, en cuanto al discurso y martirio de Esteban, su juicio y ejecución, tenemos las fechas entre el 31 y 34 después de Cristo, probablemente. En Hechos 8, 1 al 25, que cubre la dispersión de la iglesia y ministerio de Felipe en Samaria, abarcan semanas o meses después del martirio de Esteban. Hechos 8, 26 al 40, la conversión del etíope, del eunuco, ocurrió poco tiempo después, camino de Jerusalén a Gaza. Hechos 9, 1 al 19, la conversión de Saulo entre el 34 y 36 después de Cristo. Ha sido propuesta por algunas razones que ya veremos. Pablo en Arabia, Damasco y Jerusalén. Tenemos 3 años entre la conversión de Saulo y la primera visita a Jerusalén, según Gálatas 1, 5 al 18. Pedro en Lida y Jope, Hechos 9, 31 al 43. El ministerio de Pedro es un periodo posterior. La cronología aquí es imprecisa, probablemente 38 después de Cristo. El martirio de Esteban inaugura una persecución generalizada que marca el fin de la fase de Jerusalén como centro del cristianismo primitivo. La conversión de Pablo puede fecharse usando datos cruzados. Gálatas 1:15 al 18 indica que Pablo pasó 3 años en Arabia y Damasco antes de visitar a Pedro en Jerusalén. Si la visita a Jerusalén de Hechos 9 ocurre entre el 36 y 37, la conversión sería entre el 34 y el 36 después de Cristo. Pablo mismo ofrece datos en sus cartas que ayudan a verificar la cronología de hechos. Gálatas 2:1 menciona una visita 14 años después de su conversión, posiblemente el concilio de Jerusalén, Hechos 15, y si el conflicto fue entre el 48 y 49, la conversión sería entre el 34 y el 36 después de Cristo. La frase en Hechos, tuvo paz la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria, sugiere un periodo de calma después de la persecución inicial. Esto encaja con el cambio político que ocurrió tras la destitución de Pilato y antes de los disturbios bajo Calígula. En cuanto al aspecto histórico de estos tres capítulos, en Hechos 6, 11 al 14, falsos testigos acusan a Esteban de decir: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Esto no es un debate superficial, no es algo trivial. El templo y la ley eran los dos pilares de la fe del judaísmo del primer siglo. Atacarlos era equivalente a traición cultural y religiosa. Esteban era un helenista, o sea, judío grecoparlante de la diáspora. No era un judío palestinense. Tenía una formación bíblica y filosófica considerable. Las discusiones en la sinagoga de los libertos eran debates rabínicos formales, muy fuertes. El discurso de Esteban es el más largo de Hechos y muestra dominio del Antiguo Testamento y de la historia de Israel.
Técnicamente, el Sanedrín no tenía autoridad legal para ejecutar la pena capital bajo la ocupación romana, según Juan 18:31. Sin embargo, hubo períodos de vacío de autoridad romana donde el Sanedrín actuó con mayor libertad. La lapidación de Esteban pudo ocurrir como un acto de linchamiento institucionalizado más que como una sentencia judicial formal. Al menos el Sanedrín se encargó de hacerlo parecer movimiento de turbas desenfrenadas que pudieron después argumentar que era incontrolable y no podía evitarse ese linchamiento. El texto sugiere que no hubo, perdón, un juicio formal. Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado por esa turba enfurecida con tolerancia implícita de las autoridades. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, registra la lapidación de Santiago, hermano del Señor Jesús, en el año 62 después de Cristo, por orden del sumo sacerdote Ananus II, aprovechando un vacío de poder romano. Esto sugiere que en ciertas circunstancias el Sanedrín sí ejercía la pena capital. La enemistad entre judíos y samaritanos era ancestral. En el siglo VIII a.C., los asirios exiliaron a gran parte de la élite israelita y repoblaron la región con extranjeros que adoptaron una versión modificada del culto israelita. Con el tiempo, se formó la comunidad samaritana a partir de esta mezcla. Tenemos en Lucas 9, versículos 51 al 56, una base bíblica en cuanto a este comentario del contexto histórico de Samaria. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Estos samaritanos solo aceptaban la Torá, 5 libros de Moisés, rechazaban los libros de los profetas, rechazaban los textos sapienciales que los judíos consideraban parte de su canon. Los samaritanos establecieron su templo en el monte Gerizim, mientras los judíos adoraban exclusivamente en el templo de Jerusalén. Juan Hircano, sumo sacerdote judío, destruyó el templo Gerizim, lo que vino a ser la humillación definitiva de los samaritanos. Los samaritanos rechazan a los peregrinos que cruzan su territorio. Según el texto que acabamos de leer, podemos confirmarlo. Que Felipe predicara en Samaria es históricamente sorprendente. Era territorio hostil. Que la misión tuviera éxito indica que el evangelio trascendía barreras étnicas fundamentales. En Hechos 8, 9 al 24 encontramos a Simón el Mago. Este fue una figura histórica mencionada por fuentes extrabíblicas como Justino Mártir. En Apología 1:26 dice Justino que Simón era de Gitón de Samaria y que se presentaba como divinidad. La literatura pseudoclementina de los siglos II al IV contiene extensos relatos sobre un Simón Mago como adversario de Pedro, aunque con elementos claramente legendarios. Históricamente, el incidente muestra que la comunidad cristiana naciente ya enfrentaba sincretismo y mercantilización de lo sagrado desde sus primeras décadas.
cuanto al eunuco etíope, que encontramos en Hechos 8, 26 al 40, ah, resaltamos que en la antigüedad los eunucos servían frecuentemente en cargos administrativos de alto nivel, especialmente en cortes reales africanas y orientales. Este hombre era probablemente ministro de tesorería. El hecho de que un etíope lea un rollo de Isaías en hebreo, la versión Septuaginta, esa versión que incluye los llamados libros deuterocanónicos, indica que era un prosélito judío, es decir, un temeroso de Dios, que había subido a Jerusalén a adorar. Los eunucos eran técnicamente excluidos de la asamblea del Señor, pero el texto de Isaías 53 era notablemente inclusivo. Y más adelante, en Isaías 56, 3 al 5, se promete que los eunucos fieles tendrán algo mejor que hijos e hijas. Bueno, no dice la palabra algo. Dice el texto que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga, seguro que Yahvé me separará de su pueblo. Que no diga el eunuco, soy un árbol seco, pues esto dice Yahvé. Respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza, yo he de darles en mi templo y en mi ciudad monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. El camino de Gaza era la ruta hacia África. Esto sugiere que el Evangelio está literalmente viajando hasta lo último de la tierra en términos geográficos. En Hechos 9, 1 al 19 encontramos la conversión de Pablo. Damasco era una ciudad importante del Imperio Romano, capital de la provincia de Siria. Tenía una población judía significativa con múltiples sinagogas. El sumo sacerdote tenía cierta jurisdicción sobre las comunidades judías de la diáspora, especialmente en materia de disciplina interna. Sin embargo, la extradición de cristianos desde Damasco al Sanedrín es un punto de debate historiográfico. Josefo confirma que el sumo sacerdote judío tenía cierta autoridad sobre asuntos de la comunidad judía en ciudades vecinas, pero no es seguro que pudiera extraditar prisioneros por asuntos religiosos. Antes de su conversión, Saulo era un hombre fariseo fervoroso. Su celo por la ley lo llevó a ver en el movimiento cristiano una amenaza teológica existencial. La participación en la lapidación de Esteban lo marca a Saulo. El relato de Hechos 9 es paralelo a dos relatos autobiográficos de Pablo. Gálatas 1, 15 al 17, Pablo describe su vocación como una revelación, aparición divina, usando lenguaje profético. En Primera de Corintios 15, 8 escribe, y en último término, se me apareció también a mí que soy como un aborto. Las tres narraciones coinciden en lo esencial. Encuentro luminoso con el Cristo resucitado, comisión divina y lo inmediato de la misión. Esto da credibilidad histórica al evento central. Hechos 9, 32 al 43 nos muestra a Pedro en Lida y Jope. Lida era una ciudad comercial en la llanura costera de Sharon. Jope era un puerto marítimo importante. Ambas ciudades tenían comunidades judías y gentiles mezcladas. Tabita Dorcas, un nombre bilingüe, del arameo Tabita y del griego Dorcas.
Ambos significan gacela. Esto refleja la cultura mixta de esa región. La resurrección de Tabita y la curación de Eneas posicionan a Pedro en territorio de la misión mixta, preparando de alguna manera el evento de Cornelio. El discurso de Esteban es teológicamente complejo y ha sido objeto de extenso análisis. Lejos de ser un recuento histórico, es un ensayo teológico sobre cómo Dios ha actuado fuera del templo y en contra de la resistencia humana a su iniciativa. Dios se apareció a Abraham en Mesopotamia antes de que existiera el templo o la tierra prometida. José fue rechazado por sus hermanos, vendido a Egipto. Sin embargo, Dios estaba con él en Egipto, no en Israel. Moisés fue rechazado la primera vez, le dijeron, ¿quién te ha puesto por príncipe? Y fue aceptado la segunda. Esto puede mostrar un paralelismo con el Señor Jesús. En cuanto al tabernáculo y el templo, Dios nunca pidió un templo permanente. El tabernáculo era móvil. La conclusión es, la conclusión de Esteban en su discurso es acusatoria. Ustedes resisten al Espíritu Santo. El patrón se repite. Israel rechaza a los enviados de Dios. Esteban no niega la legitimidad del templo per se. Dios ordenó el tabernáculo, pero subordina el templo a la iniciativa móvil de Dios. Hechos 7, 48 al 49. Aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? Dios es nómada, no es sedentario. Se apareció a Abraham en Ur, a José en Egipto, a Moisés en el Sinaí y en Madián. La presencia de Dios no está confinada al templo. Cada vez que Dios envía un libertador, Israel lo rechaza. José, Moisés, los profetas y ahora el Señor Jesús. El templo se ha convertido en objeto de confianza de Dios mismo. Esta es una crítica profética. Primero de Reyes 8:27, ¿habitará Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos este templo que yo te he construido. Y en Jeremías 7, el templo como cueva de ladrones. Esteban no elabora una cristología explícita en el discurso, pero la implicación es clara. El Señor Jesús es el último enviado, rechazado como los anteriores, pero su muerte y exaltación inauguran una nueva fase donde la presencia de Dios se manifiesta por el Espíritu. No se manifiesta en un edificio la presencia de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esta es la única vez en Hechos donde se usa el título Hijo del Hombre para referirse al Señor Jesús. Remite directamente a Daniel 7, 13 al 14, donde uno como un hijo de hombre recibe del anciano de días dominio eterno. Esteban está viendo al Cristo exaltado como el soberano escatológico y su muerte es el sello de su testimonio. Hechos 8, 1 al 4, la dispersión como giro misionero. Teológicamente esto es paradójico. Lo que los perseguidores pretendían, destruir el movimiento, produce lo contrario.
expandirlo. El mandato de Hechos 1:8, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, se cumple no por iniciativa misionera, sino por coerción. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, son los cristianos comunes, los laicos, los que esparcen el evangelio. Esto es teológicamente significativo. La misión no depende del clero profesional, sino de la diáspora de los santos. Al menos así era antes. Hechos 8:4 al 25. Felipe en Samaria, el evangelio cruza fronteras. Felipe, uno de los 7, no un apóstol, es el primer evangelista transcultural. El mensaje llega a un pueblo considerado herético por los judíos. Adoraban en Jericín, no Jerusalén. Aceptaban solo el Pentateuco. Pedro y Juan descienden. La misión samaritana recibe ratificación apostólica. Esto muestra que Lucas presenta un patrón. La nueva expansión geográfica étnica requiere confirmación apostólica y venida del Espíritu con poder sobrenatural. Simón el mago intenta comprar el poder del Espíritu. Su error es reducir al Espíritu Santo a una mercancía transaccional. Pedro lo reprende: tu dinero perezca contigo. Los dones de Dios son soberanos, no son negociables. En Samaria ocurre algo teológicamente notable. Los samaritanos creen y son bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no reciben sobre ellos el Espíritu hasta que Pedro y Juan les imponen las manos. Esto para que pudieran hacer signos milagrosos. Es muy diferente recibir el Espíritu Santo para morar en el cristiano a recibirlo. Ese tipo de lenguaje está muy clara la diferencia en las Escrituras, a recibirlo sobre ellos para poder realizar señales milagrosas. En cuanto a la conversión de Pablo, gracia soberana y vocación en el capítulo 9. La conversión de Pablo fue iniciativa divina, no por búsqueda humana. Saulo no estaba buscando a Cristo, estaba persiguiendo a su iglesia. La aparición es unilateral. El Señor se identifica con su iglesia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta es una de las afirmaciones cristológicas más profundas de Hechos. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. La unión entre Cristo y su cuerpo es tan íntima que el sufrimiento de los creyentes es el sufrimiento de Cristo mismo. Ananías, como mediador, nos llama la atención de que Dios podría haber sanado a Pablo directamente, pero elige un discípulo anónimo de Damasco para atender a Pablo. Esto es teológicamente significativo. La gracia de Dios se canaliza a través de la comunidad. Incluso el mayor de los apóstoles es incorporado al cuerpo mediante un creyente común. Encontramos en estos 3 capítulos un arco narrativo de transformación. Capítulo 7, la muerte. Capítulo 8, la dispersión. Capítulo 9, la transformación. Eh, muerte, Esteban muere, pero su discurso planta la semilla teológica de la transición del templo al espíritu. En el 8, la dispersión, pues la persecución expande el evangelio geográficamente a Samaria, a Etiopía. En el capítulo 9, la transformación, el perseguidor se convierte en el misionero supremo.
Muchas lecciones en estos tres capítulos, 7, 8 y 9, y algunas preguntas también aparecen en ciertas secciones de esta porción bíblica. ¿Por qué Lucas incluye un discurso tan largo en este punto narrativo? Algunas posibles respuestas, o puede que más de una sea correcta. La función apologética. eh, Esteban defiende que la crítica cristiana al templo no es blasfemia, sino que es fidelidad a la tradición profética de Israel, eh, que en este discurso se marca el cambio del judaísmo palestinense, o sea, que está centrado en el templo, a una fe universal, centrada en Cristo y el Espíritu Santo. Y presenta a Moisés como tipo de Cristo, primero rechazado, aceptado después, lo que prepara la cristología de todo el libro. Y muy interesante, se usa la Septuaginta. eh, Esteban la cita predominantemente, no al texto hebreo. Esto es coherente con su perfil helenista. El Nuevo Testamento no prohíbe tener lugares de reunión. La crítica de Esteban no es directamente en contra de los edificios, sino contra la idolatría del edificio. Confiar en el templo como garantía de la presencia de Dios mientras se rechaza al enviado de Dios. La iglesia debe preguntarse si sus estructuras, edificios, instituciones, tradiciones sirven a la misión o la obstaculizan. Nos empeñamos en el edificio al extremo de desatender al necesitado. Es la ofrenda para construcción, remodelación, ampliación de edificios, aunque esto implique desatender al pobre, a la viuda, al enfermo. Son preguntas válidas.